Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es finalmente poner en práctica lo que estuvimos viendo el día miércoles, bueno, y también hacer uso de lo que recordamos el día lunes también, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué hicimos la clase pasada? Estuvimos trabajando con los capacitores, los inductores, vimos cómo se comportaban, las características que tenían, ¿cierto? Vimos que en realidad los capacitores son elementos capaces de acumular energía en su campo eléctrico y que se oponen a las variaciones o cambios en el voltaje que tienen en sus terminales, ¿cierto? Vimos también que las relaciones de voltaje y corriente se definen de esta manera. ¿Ya? Y aquí tenemos una visión gráfica de cómo son los capacitores. En el caso de los inductores vemos que hay muchas similitudes y entre ellas que tenemos que también acumulan energía, pero en su campo magnético, ¿ya? Y también comentábamos que estos elementos se oponen a los cambios o variaciones en la corriente. Vimos cómo estaban configurados, que en realidad su inductancia, que es la propiedad que nos indica que tanta energía son capaces de acumular, depende exclusivamente de sus características constructivas, ¿cierto? Tal como en el caso del capacitor. Vimos sus relaciones de voltaje y corriente y algunos ejemplos de cómo serían, ¿sí? Después de eso estuvimos trabajando con lo que sería la representación fasorial. Comentamos un poco más acerca de las señales senoidales, que igual lo habíamos visto hace unas clases, ¿cierto? Destacamos los puntos más relevantes y después entramos a ver lo que eran los fasores. Un fasor en definitiva es un número complejo que va a representar la señal. ¿Cómo obtenemos finalmente a ese fasor? Vamos a ir directamente a ese punto, porque aquí estaba obviamente la justificación de cómo se podía realizar, ¿ya? Pero lo que me interesa ahora es centrarnos más en la parte práctica, que es lo que vamos a hacer principalmente hoy día. Y esto es lo que vamos a hacer. Supongamos que tenemos una señal de tensión, o en realidad podría ser de corriente, pero supongamos que ahora es de tensión, ¿cierto? B de t, definida como Bm coseno de omega t más phi, donde Bm es la amplitud, ¿cierto? El omega es la frecuencia angular y el phi vendría a ser el desfase, o la fase de nuestra señal. Para pasar al dominio fasorial, lo único que vamos a hacer es quedarnos con el Bm, que va a ser la amplitud o magnitud de nuestro número complejo, y el desfase, que va a ser el ángulo, y así tal cual, ¿ya? Y por decirlo así, la dependencia con respecto al tiempo va a quedar implícitamente ahí, ¿ya? O sea, nosotros vamos a recordar cuál es la frecuencia, tenemos que recordarla, pero al momento de trabajar el dominio fasorial, solamente nos concentramos en esto, ¿ya? Por acá teníamos también una tabla que reunía toda esa información y que no le arreglé el IM, lo voy a tener que hacer definitivamente. Y bueno, y en definitiva, si que tuviéramos una señal expresada como un seno, ya sea, por ejemplo, con una tensión o una corriente, en realidad va a dar lo mismo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es quitarle 90 al ángulo, porque en realidad lo que estaríamos haciendo es convertir el seno a un coseno y después convertir directo, ¿ya? Pero en sí es lo mismo. Después de eso, de revisar un poco de cómo se relacionan los fasores, ¿cierto? Cómo una derivada en el dominio temporal se podía representar por medio de una multiplicación en el dominio fasorial, una multiplicación por j omega, ¿ya? Y una integral como una división por j omega, que finalmente es lo que nos da la ventaja de poder representar finalmente los sistemas de ecuaciones ahora como simplemente algebraicos y con números complejos, ¿cierto? Acá teníamos la justificación que ustedes pueden revisarla, si así les parece. Y aquí llegamos a lo último que vimos en la clase, ¿cierto? Donde yo les dejé esta tabla, que según lo que les comentaba es todo lo que vamos a necesitar para poder trabajar con fasores, en principio, ¿cierto? Y empezamos a ver la impedancia, donde la impedancia les decía yo que era una propiedad que es más general que la resistencia, porque la resistencia solamente considera la oposición de un elemento a la circulación de corriente continua. Sin embargo, la impedancia considera la corriente continua y además las corrientes alternas. Y justamente son esas componentes alternas las que nos va a indicar la reactancia que tanto se opone el elemento, ¿ya? Ese sería nuestro nuevo concepto también. Ustedes pueden ver por la forma que tiene que en definitiva la impedancia es un número complejo que se puede representar ya sea en forma rectangular, como la tenemos acá, donde la parte real es la resistencia y la parte imaginaria la reactancia, o también se podría representar, como tenemos por ejemplo acá este número, en forma polar, y sería totalmente válido, ¿sí? Y aquí tenemos cómo nosotros vamos a convertir en definitiva o obtener la impedancia para diferentes elementos, ¿ya? Para el resistor, la impedancia va a ser simplemente R, no cambia. Y ustedes pueden ver que no hay ninguna dependencia con respecto a la frecuencia, ¿cierto? Para el caso del inductor vamos a tener que hacer Z igual J omega L. Aquí ya depende de la frecuencia.
y obviamente la inductancia, ¿cierto? Y además va a ser un número complejo. Muchas veces le dice imaginario puro, por el hecho de que es solamente lo que tiene es parte imaginaria, ¿cierto? Y vemos que para el capacitor es parecido, solamente que en este caso va a ser que la impedancia igual a 1 sobre J omega C, donde eso en definitiva también depende de la frecuencia angular y de la capacitancia, ¿ya? Y también va a ser un imaginario puro. Ahora vamos a resolver un problema, vamos a ir directamente a poner esto en práctica, ¿ya? Ah, abrió. Vamos a cerrar eso y abrimos una nueva. Por acá. Ya. Clase número 25, porque recién vi el número, así que te lo tengo escrito acá, así que sería mucho que no lo identificara. Clase 25. 25. Tenemos entonces que vamos a calcular una impedancia equivalente, ¿ya? Ejercicio. Porque ya le vamos a dar uso práctico a esto, ¿ya? Calcular la impedancia equivalente del siguiente circuito para tales frecuencias. Lo voy a maximizar, sí. Ahí sí. La impedancia equivalente de los siguientes circuitos. En realidad el siguiente circuito no. Del siguiente circuito para, primero, y va a ser en este caso 2 radianes por segundo. Vamos a especificar qué es, ¿sí? Porque si no podríamos tener la duda, ¿cierto? Para una frecuencia angular de 2 radianes por segundo. Y para también vamos a tener acá para omega igual 3 radianes por segundo, ¿ya? ¿Sí? Con eso es suficiente para que apreciemos la diferencia. Entonces, vamos a dibujar el circuito. Vamos a suponer que tenemos un circuito acá. Tenemos una resistencia. Tenemos una capacitancia. Tenemos también una inductancia. Un inductor en realidad. Recuerden que en sí el inductor, capacitor son los elementos. Inductancia, capacitancia son las propiedades que tienen ellos. Y aquí vamos a calcular la impedancia vista. Claramente, en principio es un circuito relativamente simple en su estructura, pero va a ser suficiente para que nosotros nos podamos dar cuenta de cómo se comporta todo esto. ¿Ya? Y vamos a tener acá, por ejemplo, que este elemento va a ser de 1/6 farad. Acá vamos a tener, por ejemplo, un henry. De hecho, déjeme pensar. Un henry. No, vamos a ponerle un poquito más. Vamos a ponerle 3 henrios. Ahí estamos bien. Y con esto ustedes pueden ver que tenemos un resistor, tenemos un capacitor, tenemos un inductor. Y nos piden calcular, ¿cierto?, qué va a pasar con ellos y en realidad la impedancia equivalente para esas dos frecuencias. Vamos a trabajar para la primera frecuencia, ¿sí? Así que, solución. Vamos a trabajar con omega igual 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro circuito. De hecho, lo vamos a tomar completo. Completo. Ahí. Lo vamos a poner por acá. Y ahora tenemos nosotros que calcular las impedancias, ¿cierto? ¿Cómo calculamos las impedancias? Ahora vamos a ver, lo tenemos por acá, pero yo voy a traer la imagen igual, ¿ya? O en realidad traer el gráfico. Déjenme buscar dónde lo dejé. Vamos a buscarlo. Ahí. Y lo ponemos por acá. Quedó bien pequeño. Pero ahí se hizo más grande. Ya. Entonces, vamos a dejar por acá. Y con eso vamos a trabajar. Ustedes pueden ver que la resistencia no cambia, ¿cierto?, dependiendo de la frecuencia que tengamos. Así que la impedancia del resistor va a ser simplemente la resistencia que tiene ahora. También se mide en ohm, por si acaso, que creo que no lo mencioné en la clase pasada, pero se mide en ohm también. Así que vamos a tener en definitiva que esto se va a mantener tal cual, no cambia. Sin embargo, estas impedancias sí van a cambiar.
van a depender obviamente de la frecuencia que estemos trabajando ahora, que en específico es 2 radianes por segundo. Así que calculamos. Vamos a calcular. Calculamos. Ahí. ¿Ya? ZL. ¿Qué va a ser el ZL? Va a ser simplemente la impedancia que va a tener él. ¿Ya? ZL va a ser igual a J omega L, como ustedes pueden ver acá. Voy a respetar los colores también. Es lo mismo por si acaso, ¿ya? Simplemente para ser consistente con eso. J omega L. ¿Ya? J es simplemente la unidad imaginaria. El omega va a ser 2. Vamos a tener que el L, ¿dónde está el L? Acá está el L, ¿cierto? Es 3. Así que nos va a dar en definitiva el siguiente valor. Nos va a dar que va a ser J6. Por tanto, esa va a ser la impedancia que va a tener él ahora. ¿Ya? Tendríamos entonces ahora que calcular la impedancia que va a representar este capacitor. Le vamos a llamar ZC. Vamos a escribir la Z así. Y vamos a calcular 1 sobre J omega C. Pero antes de siquiera calcularla, quiero preguntarle algo a ustedes. ¿Se acuerdan de una propiedad que nosotros vimos el día lunes que decía que 1 sobre J era igual a algo? ¿A qué es lo que era igual? A ver si lo pueden escribir en el chat. ¿A qué es lo que era igual ese 1 sobre J? Lo vimos el día lunes. O sea, ya, sí, muy bien. Efectivamente. De hecho, no pensé que se acordaran tan rápido. Pero sí, efectivamente es igual a menos J. Por eso es que lo habíamos visto el lunes. Es igual a menos J. ¿Cómo comprobamos eso? Lo hicimos el lunes, pero era así, miren. 1 sobre J nosotros multiplicamos por menos J, que en realidad es el complejo conjugado del denominador, y dividimos en menos J, que esto finalmente es un 1, ¿cierto? Los clásicos 1 convenientes, y nos da así, menos J arriba, y abajo nos va a quedar menos J cuadrado, pero nosotros sabemos que si es que el J es igual a raíz de menos 1, J cuadrado es simplemente menos 1, ¿cierto? También lo revisamos el lunes. Así que esto sería menos 1, por tanto nos queda de esta manera. Nos queda menos 1, en definitiva es igual a menos J, ¿cierto? Esto es un recordatorio, pero nos sirve bastante. ¿Por qué lo quería recordar? Porque en realidad ahora lo que vamos a calcular es esto, miren. Nos va a quedar menos J, por decirlo así, dividido en omega C, ¿ya? Y podemos entonces reemplazarlo. Vamos a reemplazarlo. Menos J dividido en 2 por, recuerden que 2 sería la frecuencia angular, y un sexto es la capacitancia. Así que nos queda 2, 3. ¿Cuánto nos va a quedar? Menos J3, ¿cierto? Porque aquí nos quedaba un tercio, pero eso está dividido, 1 dividido en un tercio, así que queda 3 multiplicado por el menos J, y nos queda en definitiva de esa manera. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacíamos. Voy a dejar esto escrito acá como una especie de recordatorio, ¿ya? Déjenme ponerlo por acá. Ahí. ¿Ya? Y pueden notar ustedes que siempre que estemos trabajando con capacitores, su parte imaginaria es negativa. O sea, esto tiene que cumplirse, miren. Siempre nos va a quedar un menos J algo, para el caso de los capacitores. Y en el caso de los inductores nos va a quedar positivo. ¿Ya? Así que, para que lo tengan presente, eso se va a cumplir. Y si es que por algún motivo nos queda positivo acá, cuando estemos trabajando con un capacitor, es que en alguna parte nos equivocamos, ¿ya? Así que para que tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Y una vez que nosotros entonces hemos convertido ya todo al dominio, en este caso fasorial, ¿cierto? Porque está todo representado como impedancia también. Tenemos acá el menos J3, tenemos el J6 y tenemos el 2, que el resistor en realidad no ve ningún cambio al trabajar en diferentes frecuencias, ¿cierto? Recordatorio. Oh, quedó en azul. Bueno, quedó en azul. Ya. Y ahora, quiero saber si se entiende lo que hicimos, porque una de esas podría haber alguna duda, ¿cierto? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Sí? Simplemente hicimos un traspaso, en este caso, de capacitancia, inductancia, resistencia a impedancia, ¿cierto? Que sería un concepto más general que representa cómo se oponen dichos elementos para corrientes continuas, para corrientes alternas. Y para eso usamos la expresión que yo les dejo, en realidad la tabla que tenemos ahí, ¿cierto? Por si acaso, si se preguntan de dónde viene esto, es simplemente a partir del hecho de que la división y en realidad, que la derivada y que la integral se puede representar como productos y divisiones. ¿Ya? De ahí viene el cómo nos da esto. Lo obtengo con las expresiones que decíamos que teníamos la relación entre tensión y corriente
para el capacitor e inductor, ¿ya? Eso es lo que se realiza. Pero como les digo, nosotros prácticamente esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Es normal que quede negativa, sí. De hecho, siempre nos va a quedar negativa. El L3. El L3 está acá. Recuerden que nosotros tenemos un circuito que nos dieron los valores de capacitancia de nuestro capacitor, ¿sí? Y nos dieron la inductancia del inductor, ¿ya? Y luego nosotros, ¿qué hacemos? Estamos esto pasándolo todo a impedancia, y para hacer eso, lo que hacemos es usar esas expresiones que están acá, ¿cierto? Pero claro, este es L, este es C, perdón, y este es L. ¿Y por qué digo que va a quedar negativo siempre en el caso de un capacitor? Porque si la expresión es esta, siempre vamos a tener 1 sobre J, y ese 1 sobre J se va a poder convertir en un menos J, así que nos va a quedar siempre esto, ¿sí? Así que va a quedar siempre menos J algo. ¿Cuál es la unidad de medida de la inductancia? Es el Henry, el Henry. Recuerden que eso lo vimos por acá, lo vimos en la clase pasada, déjame buscar dónde está. Está por acá, cuando vimos los inductores. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí pusimos el L y acá mencionamos que la inductancia es medida en Henry. Eso le dice en español como Henry, pero en realidad Henry es el nombre original. Y en el caso de la capacitancia es Farad, ¿ya? F. ¿Sí? Así que ahí tenemos entonces ya convertido esto. Cualquier duda que tenga me dicen, ¿ya? Yo siempre les digo que en realidad, de repente yo, no sé, incluso como estudiante, hay cursos en los que le dicen, no, mira, todo esto que vimos nosotros al principio se va a usar después, y en realidad nunca se usó después. Este es un curso en el cual eso no ocurre, porque aquí cada una de las cosas que nosotros hemos visto, incluso del primer día, se siguen ocupando y se siguen ocupando y se siguen ocupando. Y en realidad uno puede verlo como una ventaja o una desventaja. Yo personalmente lo veo como una ventaja porque en realidad todo tiene sentido, todo está interconectado, no hay como temas sueltos que quedaron ahí y nos olvidamos de ellos, ¿cierto? Entonces, ahora que tenemos el circuito, vamos a agruparlo tal como lo hacemos con los resistores, ¿ya? Vamos a agrupar, por ejemplo, en serie, paralelo, vamos a sumar si están en serie, si están en paralelo vamos a calcular el producto sobre la suma, todo tal cual, ¿ya? Así que vamos a hacerlo de esa forma. Aquí lo voy a escribir. Ahora que tenemos las impedancias, ahora que tenemos nomás. Ahora que tenemos representadas todas las impedancias, todo como impedancia. Procedemos a agrupar los elementos tal como lo haríamos con los resistores. Impedancia, sí, como impedancia. Procedemos a agruparlos tal como lo haríamos con los resistores. ¿Qué es eso? Ahí ahora sí. Haríamos con los resistores. Eso quiere decir que se agrupan de la misma manera, ¿ya? Porque en realidad es un concepto más general simplemente, ¿ya? Pero sigue siendo muy parecido. Así que tenemos entonces nuestro circuito, lo vamos a copiar acá una vez al menos. Una vez más por acá. Recuerden, cualquier duda me escriben, ¿ya? Ahí. Ahí, ya. Entonces, ¿ven ustedes alguna conexión serie o paralelo que podamos nosotros resolver ahora? ¿Algunos elementos están en serie o están en paralelo? ¿Hay o no? Ya, miren. Por ejemplo, él no estaría en serie con él o con él, ¿cierto? Porque en realidad forman parte de caminos diferentes. Porque hay una bifurcación ahí, ¿cierto? Así que, bueno, no hay nada en serie de momento. Y paralelo, vamos a ver. Ellos dos comparten nodos, ¿cierto? Comparten ese nodo y comparten ese nodo. Por tanto, estarían en paralelo. Así que si nosotros los juntamos, vamos a elegir un color verde. Ahí, vamos a juntarlos y calculamos la impedancia. Le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar, por ejemplo, ZA. ZA va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a el producto sobre la suma menos J3 por J6 dividido en la suma de ambos, ¿cierto?
la suma de SJ3, menos J3 en realidad, más J6. Más J6. Y podemos resolver tal como lo hacíamos antes, ¿cierto? Y esto obviamente va a dar en nombre. Calculamos y vemos qué nos da. Arriba en el producto nos va a quedar menos J cuadrado 18, ¿cierto? 3 por 6. Dividido en, abajo nos va a quedar J3, ¿sí? Podemos simplificar un J. Vamos a ver qué nos queda ahí. Simplificamos un J. Nos queda en definitiva 18 dividido en 3. ¿Eso cuánto va a ser? Va a ser 6, ¿cierto? Así que vamos a tener menos J6, si no me equivoco. ¿Les queda así? Que yo estoy como recién así inicializando, así que... ya. Menos J6. Si es que estamos en lo correcto, entonces podemos representar acá que esto va a ser equivalente a lo siguiente. Quizá ustedes también están así, ¿eh? Como despertando recién. Es probable. Y lo vamos a poner en verde, ya que lo tenemos ahí. En verde. Y ahora nosotros podríamos esto representarlo. En realidad ustedes pueden ver que se comporta como un capacitor, por el hecho de que tiene un menos J. Pero vamos a dibujarlo como un bloque. Un bloque así. Un bloque puede ser cualquier cosa. Puede ser un resistor, un capacitor, inductor o una combinación de ellos, porque podría darnos algo que no sea específicamente un inductor o un capacitor, sino una mezcla. Así que tenemos entonces SZA, que es menos J6. Si es que lo calculé bien. Ya lo voy a revisar. Era menos J cuadrado, 18, eso está bien, ¿cierto? Acá abajo era J3, eliminamos los J, nos quedó un menos J, ¿cierto? O sea, eliminamos un J en realidad. Después 18 dividido en 3 nos queda 6. Ya, tiene pinta de estar bien. 2. Y ahora, ¿qué tenemos que podamos agrupar? ¿Tenemos alguna serie, algún paralelo? Y en realidad, sí tenemos algo, ¿cierto? El circuito, como ustedes pueden ver en su estructura, no es tan complejo, porque en realidad lo que quiero mostrar es cómo es la dinámica, más que nada. Ya, tenemos entonces la impedancia equivalente, que va a ser igual, en este caso ellos están en serie, ¿cierto? Ahí están en serie, le vamos a escribir acá arriba que están en paralelo, para que nos quede registrado eso. Y va a ser 2 menos J6. Miren qué bien. 2 menos J6 es la impedancia equivalente. Y eso está representado, como ustedes pueden ver, en forma rectangular, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos para representarlo en forma polar? Podríamos calcularlo a mano o podríamos simplemente usar la calculadora, ¿cierto? Déjenme buscar una la calculadora. Siempre se me borra el icono, pero ahí está. Es eso que está en blanco. Y miren, dejé incompleto eso. No sé qué estaba calculando. Dejémoslo ahí. 2 menos J6, por si acaso ocupamos el menos grande, porque esto es una resta, ya no se olviden de eso. Ponemos el I y vamos a modo, vamos a cambiarlo a polar. Ah, miren, sí está en polar, así que le damos enter nomás. Y creo que está tan exacto, lo suponía. Vamos a dejarlo en aproximado. Y lo tengo, de hecho, específicamente en exacto, miren. Ahí, ya. Y nos queda entonces 6,325, vamos a dejarlo en 4 cifras significativas, con ángulo de menos 71,57. Ese número me suena familiar, como que lo ocupamos en un ejemplo. De hecho, me suena totalmente familiar. Quizás lo ocupé en algún momento. Quizás simplemente un déjà vu. Quizás. Ahí. Menos 71,57. Ohm. ¿Ya? Y sería la forma que podríamos nosotros representar ahora a nuestro número, ¿cierto? Nuestro número complejo que representa a la impedancia equivalente de este circuito. Así que en definitiva se va a comportar de esa manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a dibujar, ya que estamos en eso. Aprovechemos de representarlo en el plano complejo y así vamos conectando todo lo que hemos revisado. Mientras tanto, yo dibujo, ustedes me escriben por acá si es que se entiende lo que acabamos de hacer. Como pueden ver, en realidad es lo mismo, pero ahora hay que tener cuidado porque tenemos que pasar todo esto a una impedancia, ¿cierto? Y vamos a dibujar acá en el plano complejo dicho número. Y ustedes pueden ver que ahora eso que nos dio, esa impedancia, no es un resistor, no es un inductor y no es un capacitor, sino que es algo que está entre medio, ¿cierto? Es algo que es una combinación, en este caso, de un resistor y un capacitor, si quisiera ser más preciso. Creo que me va a faltar línea porque tiene menos 6, ¿cierto? Vamos a ponerle más. Muy bien.
Esto que acabamos de hacer también lo vamos a realizar en los casos que nosotros tengamos circuitos así normales, como los que nosotros resolvíamos con nodos y mallas. Solamente que lo vamos a hacer todos juntos, ¿ya? Así que ahora vamos a ver un ejemplo de ese estilo. Bueno, y de hecho nos falta todavía, ¿cierto? Nos falta, nos estamos como adelantando en realidad. Porque tenemos que calcular para otra frecuencia. Pero mientras voy a dibujar. Ya, tenemos entonces que la parte real es 2, así que la tenemos por ahí, 2 simplemente. La parte imaginaria es menos 6. A ver, 3, 4, 5, 6, por ahí menos 6. ¿Ya? Así que el número nos quedaría acá. Ahí, vamos a poner unos puntos por acá. Y ahí procedemos a dibujarlo. Y vemos que se corresponde porque nos dice el resultado que tiene una magnitud de 6,325 y un ángulo de menos 71. Y tiene toda la pinta de ser un ángulo de menos 71. Pero entonces si me dicen el ángulo debería poder ponerlo así. ¿Cierto? Ya, lo vamos a poner acá en púrpura. Ahí. Ahí tendríamos nuestro Z equivalente, ¿cierto? El ángulo está acá, es menos 71. De hecho, le vamos a dejar así simplemente. Ustedes saben qué número es, ¿cierto? Ahí. Y tenemos entonces nuestro número. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la otra frecuencia y vamos a ver qué pasa. Déjenme ver por acá. La otra frecuencia que nos pedían era 3 radianes por segundo. Está acá, ¿cierto? Así que vamos a copiar todo y vamos a modificar aquello que haga falta nomás. Vamos a modificar aquello que haga falta. Así que vamos a llevarnos esto y vamos a proceder a modificar. Algunas cosas vamos a tener que borrarlas, lógicamente, pero así hacemos un uso eficiente de nuestra energía. Si es que aparece donde yo quiero que aparezca, ¿sí? No, sí apareció. Vamos a moverlo un poquito para acá. Ahí. Ahí. Ya. Y esperamos, porque como les digo, cuando uno ya tiene muchos elementos, como que al moverse demora un poquito. Yo ya sé que cuando corto y pego es más rápido, pero siempre sigo moviéndolo, así que ¿qué le voy a hacer? Ahí. Aunque eventualmente debería ser más rápido con el software de dibujo que tengo. Lo que pasa es que ahí me cuesta cambiar los colores. Entonces no los puedo cambiar tan rápido como acá. Pero es por falta de práctica mía, ¿no? Y ahí podría estar así dibujando, escribiendo, moviendo y haciendo todo lo que quiero. Eventualmente. Eventualmente podemos practicar eso. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular para la frecuencia angular de 3 radianes por segundo. Por tanto, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que recalcular nuestra ZL y nuestro ZC, ¿cierto? Sin embargo, las agrupaciones que ustedes ven acá son exactamente las mismas, así que en realidad no hay un mayor cambio en lo que tenemos, por ejemplo, por acá. De aquí en adelante, lo único que va a cambiar son los números que tenemos, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por acá. Ya, vamos a cambiar esto. Esto se va. Eso se va también, ¿cierto? Y vamos a recalcular. Y en realidad lo que vamos a recalcular prácticamente es solamente esto. Vamos a borrar acá. Acá. De hecho, podría haber borrado solo eso. Ahí. Ya. ¿Qué borramos solamente? Ese 3. Ahí. Perdón, ese 2. Porque ahora nuestra frecuencia angular, recuerden que no es de 2, sino que va a ser de 3. Así que la vamos a poner ahí. 3. Para el caso del JL nos va a quedar entonces J omega L, perdón. J por 3 por el valor. ¿Cuánto era el valor? El valor estaba por acá, estaba más arriba. Acá está. Era 3L, ¿cierto? L era igual a 3. Y el otro era un sexto, para que no nos olvidemos. Porque ya me había olvidado ya. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, así que era 3. Por tanto, nos va a quedar J9. J9 ohm. Y en el caso que tenemos por acá, dejamos el 3 ahí, ¿cierto? Y nos va a quedar entonces menos J2 ohm. ¿Ya? Menos J2 ohm. Acá nos queda el J9. Recuerden que lo que hicimos fue desarrollar esto y simplemente expresamos el 1 sobre J que está acá como menos J y nos preocupamos después de estos números, que el omega era 3, la capacitancia es la misma, ¿es cierto? Es un sexto. Recuerden que la capacitancia solamente depende de las características constructivas, así que no va a cambiar. ¿Ya? No va a cambiar si es el mismo elemento. Y calculamos. Nos quedó entonces 1 dividido en un medio, lo invertimos y nos quedó entonces esto que está acá, ¿cierto? Ya, una vez que tenemos eso, deberíamos entonces agruparlos tal como lo haríamos con elementos que estén en este caso, que fueran resistores.
Borramos acá, reemplazamos J9 y vamos a tener acá el menos J2. Y procedemos a calcular. Ahí procedemos a calcular. Ahí también. Ahí también. Y esto ya lo elimino ya, sí. Está bien de reciclar, pero no reciclemos tanto. A pesar que va a ser muy parecido, ¿cierto? Ya. Y procedemos. Entonces vamos a tener la suma, o perdón, el producto de menos J2 por J9, ¿cierto? Porque están en paralelo. Y le vamos a tener abajo la suma, sí. Menos J2. Quedó muy pegado, vamos a arreglarlo. Ahí sí, menos J2 más J9. J9 y calculamos. Así que nos queda arriba menos J cuadrado 18 también, ¿sí? Dividido en, abajo nos va a quedar ahora el J7. Ya no nos queda tan exacto, pero está bien, es válido igual. Así que eliminamos los J's, o en realidad un J lo eliminamos y nos va a quedar en definitiva de la siguiente manera. Nos queda menos J 18 séptimos. Lo vamos a dejar así expresado ya, para que no perdamos nada de momento. Menos J 18 séptimos. Y luego vamos a tener lo siguiente. Tenemos acá el 2. Fíjense que el 2 no cambió, ¿cierto? Me refiero al resistor. Así que vamos a agrupar simplemente lo que nos dio, que es el menos J 18 séptimos. Y lo vamos a sumar, porque estarían en serie, ¿cierto? Menos J 18 séptimos. Ahí. ¿Ya? Y procedemos. Vamos a ver si borro lo que está en verde. Ah, miren, precisamente. Muevo esto un poquito para acá. Y nos queda ahí. Menos, menos, ahora sí, J 18 séptimos. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a calcular lo que tenemos ahí. Y esto lo vamos a tener que redibujar, ¿cierto? Sí, porque menos J 18 es un poco más de 2. Sí, vamos a ponerlo por acá. Vamos a borrar eso. Borré todo. No. Redibujamos la línea. Ya. Entonces, procedemos a sumar, ¿cierto? Vamos a escribir el 2 menos J 18 séptimos. Lo cambiamos acá simplemente. Lo voy a poner en paréntesis para que así no tengamos problemas. Esto es muy importante porque miren lo que pasa si es que yo pongo 18 así. ¿Qué es lo que uno podría hacer? Pensar, va a quedar todo multiplicado, pero miren. Lo que pasó es que en realidad quedó menos 18 dividido en 7J. Y eso sería erróneo. Lo que nosotros realmente queremos es esto. Y miren para que vean que va a quedar diferente. Lo ponemos en paréntesis. Y ahí sí va a quedar. De hecho nos quedó igual, pero tuve suerte. Porque hay veces en que me lo separa y me lo multiplica, por ejemplo, por el 7. En vez de tomar todo el número. Ya. Y nos dio ese número, que sería 3,258. Vamos a dejarlo. Vamos a ponerlo por acá. Lo expresamos ahí. 3,258 con ángulo de menos 52,13. 52,13. Y tiene bastante sentido porque en realidad como nos va a quedar esto de acá un poquito mayor que 2, ¿ya? Va a quedar muy parecido o muy cercano a tener un ángulo de menos 45. Ahí, ¿cierto? Tenemos entonces representado el número. Vamos a poner la línea que yo borré. Ahora sí la hacemos. Y lo graficamos. Y lo graficamos. Si eso es 2, entonces va a estar por acá. Por ahí. Ahí. Vamos a dibujar. No hacía falta tanta línea, ¿cierto? Ahí con eso es suficiente. J imaginario. Y vamos a tener, ¿cierto? Ese número. Menos J 18 séptimos. O menos 18 séptimos. Lo vamos a poner por acá. Menos. Y nos quedamos con esto simplemente, miren, para ver cuánto es. Ese menos que tengo ahí es de una resta, así que tengo que cambiarlo. Miren qué pasaría si es que yo lo dejo. Me agarro de sintaxis, claramente porque no estoy restando con nada. Debería hacerlo simplemente negativo. Ahí. Y nos da menos 257,1. Menos 257,1. Eso está por acá más o menos, vamos a suponer. 257, lo voy a poner por ahí. Ya, vamos a poner que esto es menos 18 séptimos. Porque recuerden que J lo dejé arriba. ¿Ya? Ahí, así que si yo pongo mis líneas por acá, voy a poner unos puntitos por ahí.
otros por acá. Ahí nos va a quedar entonces. Y esto va a ser con un ángulo de 52. Ahora ya sé que tengo que simplemente poner el numerito acá. Menos 52, como algo. Como que me queda un poco corrido, pero se cumple igual. Ya, y nos queda así. Como que lo puse más abajo en sí. Z equivalente. ¿Ya? Y el ángulo que está acá sería precisamente ese, ¿cierto? Y el largo de nuestro vector, que en realidad el largo de esta línea que tenemos acá, ¿cierto? Sería justamente 3,258. ¿Ya? Y pueden ver ustedes que los números en sí son bien diferentes, ¿no? A ver. Sí, son diferentes. Cambió bastante en verdad. Simplemente porque cambió la frecuencia. Y podríamos ver nosotros que para cualquier frecuencia que nosotros probemos vamos a tener siempre una impedancia diferente. Obviamente si es que tenemos involucrados capacitores e inductores. Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Nosotros podríamos recalcular, en realidad quería guardar esto. Ahí sí. Podríamos calcular impedancias tal como vimos en las clases, yo diría las primeras clases, sí. Las primeras 2 semanas por ahí. Y usar conversión delta estrella, todas esas cosas las podríamos hacer. ¿Ya? Este ejemplo es más que nada para que veamos cómo vamos a trabajar con las impedancias y con las capacitancias. ¿Ya? Que en realidad lo que hacemos es llevarlas a una impedancia, que es algún concepto generalizado donde todo está incluido y todo se mide en ohm, ¿cierto? Solamente que van a quedar unos números complejos ahora. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos revisado esto, vamos a reconectar todo lo que hemos revisado últimamente. No le puse la fecha, vamos a poner la fecha también. Y les digo que vamos a reconectar con el método de mallas, el método de nodos, todo lo que hemos revisado, ¿cierto? También se puede realizar con esos métodos, ¿cierto? Déjenme poner la fecha, estamos a viernes, ya se viene el fin de, ya está encima el fin de. Viernes 23 del 10 del 2020. Y vamos a ver un circuito que podamos nosotros resolver. Recuerden, cualquier duda ustedes me van comentando, ¿ya? Mientras tanto yo dibujo por acá un circuito. Un circuito. Vamos a dibujar un circuito cualquiera. Ejercicio. Me voy a poner por acá. Ejercicio. Calcule B0 e I0. Un clásico. B0 e I0. Fíjense ya lo que estoy haciendo ahora. Miren, le puse un puntito porque en realidad lo que nos va a quedar es... Lo que nos va a quedar van a ser fasores. De momento. Después vamos a ver cómo pasamos al dominio temporal y todo, pero quiero que nos acostumbremos a la dinámica de trabajar en este dominio, ¿ya? Vamos entonces a partir... pero es interesante que vayamos desde el dominio temporal, ¿ya? Eso es importante. Así que vamos a hacer un pequeño cambio para que así veamos la experiencia completa, ¿ya? Después, obviamente, hay casos en los cuales solamente vamos a calcular los fasores, pero ahora nos interesa algo un poco más allá de los fasores, ¿ya? Así que vamos a calcular B0 de T e I0 de T. El circuito va a estar acá. De hecho, está apareciendo justamente ahora. Ahora apareció una fuente. Vamos a tener acá que va a tener un valor de... va a tener un valor de 12. Coseno de 2t menos 30 grados. Y estos son volts, ¿cierto? Me quedó un poco espacio ahí, pero son volts. Vamos a tener acá un resistor. Vamos a tener un inductor también. Vamos a tener acá un capacitor. Se me enchocó la línea. Ahí. Un capacitor. Y vamos a tener acá un resistor y una fuente de corriente, porque lo vamos a simplificar un poquito. O sea, finalmente lo que me interesa es que nosotros vayamos viendo la dinámica con que vamos a trabajar, ¿ya? Ahí tenemos otra fuente. Ya, esa fuente es suficientemente circular. Ahí. ¿Ya? Y esta fuente va a tener el siguiente valor. Va a tener un valor de 3 seno de omega t. En este caso, omega va a ser 2. Vamos a tener un ángulo de más 120 grados amperes. ¿Qué valores tienen los elementos? Bueno, miren, él va a tener un valor de 1 ohm.
él va a tener un valor de 3 henrios. Él va a ser de 1 sobre 12 farad. De hecho, 1 no, 9, déjenme pensar. 1 dividido en 16. No, eso es mucho. 1 octavo, simplemente, eso sí. 1 octavo farad. Y vamos a tener acá 2 ohms. ¿Ya? Aquí tenemos un circuito que en sí en estructura no es tan complejo, pero ahora como vamos a estar trabajando con inductores, capacitores, ¿cierto? Resistores, lógicamente, que ya los conocemos. Y las fuentes ahora, como ustedes pueden ver, no tienen valores constantes, ¿cierto? No es, por ejemplo, un 12, no es un 5, no son 2 amperes, sino que son sinusoides, son cosenos y senos. Así que estamos completamente ya metidos en este tema. Y vamos a calcular ¿qué cosa? Vamos a calcular lo siguiente, miren. Vamos a calcular esto. Menos más B0 de T, eso buscamos, y vamos a calcular la corriente que va por acá. Pongamos esta corriente. Y 0 de T. Ya, eso buscamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para poder resolver el problema, lo primero que vamos a hacer es pasar todo el circuito del dominio fasorial, completo. Fuentes, nuestros, por ejemplo, capacitores, inductores y resistores también los pasamos a impedancia y vamos a resolver en ese dominio. Vamos a ir justamente a eso ahora. Solución. Pasamos el circuito al dominio temporal. En realidad es como... Estamos estirando un poquito el lenguaje, pero eso es lo que vamos a hacer. Pasamos el circuito al dominio fasorial. Le pondría como entre comillas a todo así. Pero bueno. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a calcular, ¿cierto?, las impedancias, vamos a calcular, en este caso, los fasores correspondientes, y para eso me voy a traer algunas cosas. Miren lo que voy a hacer. Me voy a robar esto de acá, en realidad lo voy a copiar. Déjenme un segundo. Lo copiamos. Nos venimos para acá. Llegamos rápido, ¿ven? Lo dejamos por ahí. Lo dejamos por ahí. Ahí sí. Lo voy a hacer un poco más pequeño, porque en realidad es como una especie de formulario recordatorio. Y me voy a robar el otro. Déjenme buscar dónde dejé el apunte. Acá está el apunte, ¿cierto? Acá está el apunte. Y en la última página. Ahí está. Y me robo esto. Vamos a sacarlo de acá. Era así. Ahí. De hecho me equivoqué. Era el otro. Ahora sí. Era el otro, porque este ya lo saqué, ¿cierto? Ahí. Ya, ahí lo tenemos. Ahora sí. Ahí nos quedó. Vamos a dejarlo por ahí. Mientras se retira la otra ventanita que apareció, ¿cierto? Y fíjense bien, miren. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a redibujar el circuito, que eso es algo ahí bien importante. Vamos a redibujarlo. Y en realidad yo lo voy a copiar, obviamente, solamente. Acá. Y por mientras yo lo copio, les pregunto a ustedes. Me lo pueden escribir en el chat. ¿Cuál es la frecuencia angular con la que vamos a trabajar? ¿Cuál es la frecuencia angular? ¿Cuál creen ustedes que es la frecuencia angular? Porque no me dicen nada, ¿cierto? En ninguna parte dice, no, trabaje con tal frecuencia como en el caso anterior. Y yo muevo esto para acá. ¿Ya? ¿Qué piensan los demás? Ups, justo le borré todo. No, se va a ir eso también. Sí, sí, están en lo correcto. Precisamente es de 2. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes se pueden dar cuenta que acá las fuentes nos están indicando la frecuencia. Y en realidad tenemos que pensarlo así. Es como que si yo estoy, en este caso, excitando un circuito a una determinada frecuencia, el circuito responde a esa frecuencia. ¿Ya? Eso es lo que pasa y tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Y aquí una pregunta muy buena que ustedes me podrían hacer. Vamos a ver si la escriben. De hecho, quizás todavía no les surge la duda. No, ¿qué hice? Voy a borrarlo nomás. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las fuentes estuvieran a diferentes frecuencias? Porque podría estar una fuente, por ejemplo, a 2 radianes por segundo y la otra estar a un valor diferente. ¿Y qué hacemos? ¿No podemos resolverlo? En realidad lo que haríamos en ese caso es usar superposición, que es algo que yo le había comentado, que cuando tuviéramos frecuencias diferentes, podíamos considerar la contribución de una fuente y luego la contribución de la otra fuente. Pero eso es algo que ya nos va a quedar, yo creo que para yo diría que el lunes, miércoles, por ahí. ¿Ya? Miércoles, dejémoslo, en realidad. Ahora,
¿Cómo obtenemos los fasores? Bueno, miren, acá tenemos, ¿cierto? Nuestro gráfico. Creo que ustedes lo ven lo suficientemente grande, ¿cierto? ¿Sí? Aquí lo ven. Y vamos a convertir. Si es que tenemos un coseno, pasamos directo. Por ejemplo, acá, ustedes ven que tenemos un coseno. Así que nos va a quedar entonces la magnitud, que va a ser 12, con el ángulo, tal cual, sin cambiarle nada, menos 30 grados. Y esto va a ser, obviamente, en volt. Ese es un número complejo, en forma polar, claramente, que representa la sinusoide en el dominio fasorial. ¿Ya? Usamos esta expresión de acá, ¿cierto? Y ahora vamos a obtener esto. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo nos va a quedar ese fasor? ¿Cómo nos quedará el fasor? Mientras yo dibujo acá, porque sabemos que tenemos que convertir el valor de la inductancia, ¿cierto? Y el de la capacitancia al dominio fasorial. Así que yo voy a escribir por mientras. Voy a escribir por acá. Mientras ustedes me escriben cuál va a ser el fasor que va a representar esta sinusoide. Tenemos la tabla ahí, ¿cierto? Ustedes trabajen en eso. Así trabajamos en conjunto. Yo igualmente elijo el color que voy a usar. Este es un trabajo colaborativo. J omega L, ¿cierto? J omega L, ¿cuánto valía? J, vale, es J. El omega dijimos que es, ¿cierto? 2 radianes por segundo, porque es lo que nos indican ambas fuentes. Ahí y ahí, ¿sí? Así que es 2 por la inductancia es 3. ¿Cómo van ustedes? Yo aquí voy avanzando, ya voy en la mitad ya. Ya tengo el J6, ¿cierto? Que sería finalmente la impedancia que va a representar este elemento. Estoy tratando de dibujar un 6. Ahora vamos a ver el JC, ¿cierto? Que sería la impedancia que tiene él. Y que obviamente la calculamos a partir de la expresión que nosotros vimos. Y de hecho está acá, ¿cierto? Ahí. 1 sobre J omega C, que en realidad esto habíamos visto que es igual a menos J sobre omega C. Así que nos queda así. Voy a subir un poquito. Yo estoy casi listo. ¿Cómo va? ¿Cómo queda el fasor que representa a la corriente que tenemos acá? Esto es 2 multiplicado por C, que es 1/8. Ahí nos va a dar, ¿cierto? Y nos queda menos J4. Menos J4. Ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Y cómo van? ¿No han terminado? Miren, yo ya terminé mi parte, así que, bueno, lo voy a tener que ayudar a ustedes. Entonces, nos fijamos acá en qué tipo de expresión tenemos, si es un coseno o un seno, porque eso es lo más importante. Ya. Muy bien, muy bien. Terminaron su parte. Así que sí, como es un seno, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tomar la magnitud tal cual. De hecho, podemos verlo así como fuera corriente, como si fuera corriente, por ejemplo, acá. Y m, así que aquí va a quedar 3. Eso no deberíamos tener dudas. Y luego, el ángulo que pasa. Al ángulo le tenemos que quitar 90, ¿cierto? A ese 120 le quitamos los 90 y nos queda efectivamente 30. ¿Sí? Porque era un seno, no es porque fuera una fuente de corriente. Es simplemente porque está expresado como un seno. ¿Ven? Y ahí logramos pasar el circuito al dominio fasorial. Convertimos las fuentes, en este caso las sinusoides que representaban el valor de nuestras fuentes, a fasores. Lo hicimos para ambos casos, teniendo en cuenta esta tabla de acá, ¿cierto? Y pasamos nuestras capacitancias e inductancias, ¿cierto? En realidad lo dije al revés, pero las pasamos al dominio fasorial como impedancia. ¿Y qué pasó con los resistores? Ellos no se ven afectados, ellos son iguales. Ellos se comportan de la misma forma, ya sea para una frecuencia o para otra. Pero nos falta algo, miren. Ahora lo que nosotros vamos a calcular, que son esta tensión y esa corriente, ya no están en el dominio del tiempo. Ahora, en este momento, y en este circuito van a estar en el dominio de la fase, así que nosotros lo vamos a representar así, miren. Como un fasor. Eso es lo que nosotros vamos a obtener, que va a ser un número complejo, ¿cierto? Ya no depende del tiempo. Todavía no los conocemos, pero sabemos que van a ser fasores. Y aquí le ponemos, miren, me queda un punto ahí, por eso me quedan esos puntos como solos. Lo vamos a borrar. Ahí. Esto buscamos. Esto buscamos. Ahí sí. ¿Ya? Y 0 y B0. Les pregunto a ustedes si se entiende lo que acabamos de hacer, porque en realidad lo que hicimos fue, en definitiva, pasarlo al dominio temporal. O sea, perdón, al fasorial. ¿Sí? Se fijan que, como yo les decía el miércoles, porque el miércoles quizás habían partes que eran como medias extrañas, ¿cierto? Pero en definitiva lo que nosotros vamos a hacer es esto. Obviamente tenemos que ver un poco de teoría del por qué es válido, ¿cierto? No les voy a solamente presentar las tablas, yo digo conviertan y chao. No, no es la idea. La idea es que tenga sentido, ¿cierto?
Así que ahora, una vez que tenemos esto, vamos a resolver. Podemos usar cualquier método. Y aquí ustedes pueden ver que podríamos usar nodos, podríamos usar mallas, pero en realidad está como bien evidente que con mallas es más simple porque tenemos dada una corriente, ¿cierto? Así que vamos a usar mallas de momento. Vamos a poner acá nuestras mallas. Ahora las corrientes de malla también van a ser fasores, ¿cierto? Así que podemos entonces resolver usando el método de mallas. Método de mallas. Nos queda de la siguiente manera. Vamos a ver que el I2 va a estar inmediatamente definido como menos eso, ¿cierto? Y lo vamos a dejar expresado así, directamente. ¿Para qué nos vamos a complicar más allá? 3 con ángulo 30 amperes. Está listo. Así que ahora nos quedaría obtener la ecuación de la malla 1, ¿cierto? Ahí aplicamos la LKB, como lo hacíamos siempre, ¿cierto? Así que decimos menos 12 con ángulo 30, con ángulo menos 30, perdón. Me estoy dejando el menos ahí. Más 1 por I1. Aquí los podríamos juntar, pero vamos a trabajarlo así, paso a paso. Más J6, ¿cierto? Por I1. Y aquí muy importante, nosotros omitimos ese menos B0, de momento lo ignoramos como siempre que les digo, ¿cierto? Y mucha atención en esto, la impedancia tiene un menos, ¿ya? Es parte de la impedancia, eso quiere decir que yo sigo trabajando tal cual, ¿cierto? Voy a decir más, y aquí tomo la impedancia como está, ¿ya? Y así que va a quedar así, más menos J4, ¿ya? No es que yo le haya puesto un menos, porque haya un menos acá, ni nada por el estilo, es simplemente que ese menos forma parte de ella. ¿Ya? Yo seguí sumando como lo hacía siempre. Así que mucho cuidado, porque a veces pasa que se piensa que en realidad le pusimos menos por esto, o le quitan el menos. No, no se lo quitamos. ¿Ya? Por la corriente I1 menos la I2, ¿cierto? Repito, el menos forma parte de la impedancia en este caso. ¿Ya? Así que nos queda I1, que es la corriente de la malla, ¿cierto? Positiva, menos la otra corriente que va en el sentido contrario, así que nos queda negativa. Se nos acabaron los elementos. ¿Y saben qué? Le voy a poner algo por acá, porque yo sé que de repente a veces a uno se le escapa. Este menos forma parte de la impedancia. ¿Ya? Así que por eso quedó. ¿Ya? No es que nosotros le pusimos un menos ahí forzosamente, ni menos que influyó él. ¿Ya? Él no influyó en nada, él lo ignoramos. Ahí lo ignoramos en realidad. Ya. Ahora vamos a juntar todo. Juntamos todos y vemos qué nos queda. Veamos. Tenemos entonces 1 y 1, tenemos J6 y 1, tenemos menos J4 y 1. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar siempre con la parte real y la parte imaginaria por separado. No las juntamos acá, de momento. Así que nos va a quedar entonces, parte real va a ser 1. Parte imaginaria, J6 menos J4. Así que nos va a quedar en definitiva más J2. ¿Cierto? Y eso va a quedar multiplicado por el I1. ¿Sí? Y ahí quedó. Ese es el término. O el coeficiente, si queremos ser más precisos. Y luego nos vamos al I2. Tenemos que el I2 va a estar representado. Ustedes pueden ver que el I2 de hecho no tiene parte real, ¿cierto? Tiene solamente imaginaria. Tiene un menos J4 que queda multiplicado por menos 1. Así que nos da J4 por I2. Por I2. Y todo esto igual a 12 con ángulo de menos 30, ¿cierto? 12 con ángulo de menos 30. Y tendríamos la ecuación. Ahora podríamos incluso reemplazar, porque ya conocemos el I2, ¿cierto? Y repito, recuerden que trabajamos la parte real por separado, la parte imaginaria por separado, en este caso lo que multiplican al I1. Nos quedó en definitiva eso. Acá nos quedó el más J4 por I2. Y podemos despejar. Vamos a despejar. Nos falta el I1, ¿cierto? I1 va a ser igual a. Va a ser igual a. Va a ser 12 con ángulo menos 30. Va a ser menos J4 y 2, que ya lo conocemos, ¿cierto? Lo vamos a dejar ahí. Y después lo voy a reemplazar la calculadora para que no se preocupen. Y en definitiva, lo vamos a dividir por eso. 1 más J2. La calculadora no nos va a hacer problema, así que la dejamos trabajar a ella nomás. Y esto lo podría poner por acá mejor. Vamos a ponerlo por acá, porque si no voy a salir de la hoja. Cuando obviamente lo edite, ahí sí. Y esto también lo reciclamos, lo traemos por partes por acá. De hecho no reciclamos nada porque se desarmó. Ahí sí.
Ya, y ahora vamos a resolver y vamos a ver qué nos queda. Vamos a resolver y vamos a ver qué nos queda. Por mientras, cualquier duda que tengan me dicen, ya. Yo voy a sacar la calculadora que andaba media perdida, ahí está. Y voy a agregar todo eso. Voy a poner entonces paréntesis dividido en paréntesis. Recuerden que eso es bien importante para que así no cometamos errores. Voy acá a representar el 12 menos J30. Recuerden que para poder representar un número en forma polar, tengo que ponerlo entre paréntesis. Así que pongo 12 second, pongo acá LE, que me permite a mí agregar ese ángulo. Pongo el menos 30 con el menos pequeño. Si pusiera la resta, me daría error de sintaxis. Pongo aquí, ahora sí, la resta, porque voy a estar restando 4J por el I2. Pongo paréntesis redondos, y aquí voy a poner el I2. ¿Dónde está el I2? Ahí está el I2. Yo lo voy a dejar así, miren. Voy a dejar el menos 3 afuera. O sea, perdón, el menos afuera. Ahí. Y adentro voy a dejar el 3 con ángulo 30. Second, le pongo acá. Tengo listo el numerador. Me queda el denominador. 1 más J2. Más 2J. Y le doy Enter. Y voy a mirar que lo que hayamos hecho esté correcto. Ya, vamos a ver arriba. ¿Se ve bien o no? ¿Sí? Sí, se ve bien, se ve bien. Se ve que está todo bien desarrollado, porque a veces pasa que a uno por ahí se le escapa algo y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Así que nota en definitiva el siguiente resultado. 2,778, 4 cifras significativas, ¿cierto? Con ángulo de menos 18,43. Ahí. Ahora, como les decía, nos va a quedar generalmente todo aproximado, ¿ya? Pero con 4 cifras significativas no tenemos mucho problema, ¿ya? Así que el error que vamos a tener es bien pequeño. Le mando la pregunta de nuevo, que recién me olvidé de revisar los resultados. Ahí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Porque ahora ya calculamos el I1, ¿cierto? Ya tenemos el I1, tenemos el I2. Estamos súper cerca de poder resolver ya. Porque ahora nos queda únicamente obtener la tensión y la corriente, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver que el voltaje que va a ser ¿qué? ¿Qué va a ser el voltaje? ¿Y qué va a ser la corriente, cierto? Ya, ahora buscamos el voltaje. El voltaje lo sacamos igual como lo hacíamos antes. Ahora es un fasor, pero eso no cambia la idea de cómo lo vamos a calcular. Y aquí, muy importante, el voltaje, lo voy a escribir acá de momento ya, va a ser igual a la impedancia del elemento, que recuerden que ese menos forma parte de él, así que nosotros lo ponemos, menos J4, por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Y en este caso una resultante, ¿cierto?, entre dos corrientes. Va a ser precisamente la I2 menos la I1. I2 menos I1, así que lo escribimos acá. Y como les digo, la calculadora nos va a ayudar. Tenemos listo el B0, buscamos el I0. Y el I0 escríbanlo ustedes, mientras yo empiezo a ingresar los datos para calcular ese valor, el B0, ¿ya? ¿Cómo queda el I0? Según lo que ustedes ven ahí. Mientras yo ingreso por acá los datos, pongo el menos pequeño, 4J, por paréntesis de una resta de paréntesis, ¿cierto? Porque hay que ser bien cuidadoso. Y voy a poner acá el I2, que el I2 lo tengo por acá. ¿Cómo queda el I0? Ahí tengo el I2. Yo lo tenía acá arriba también. Ah, lo tenía allá el I2. Ahí está. I2 es menos 3 con ángulo 30. Y tenemos el I1 que está abajo, ¿cierto? Voy a usar simplemente el número que nos dio acá. 778 con ángulo de menos 18,43. 43. Y estamos listos, me parece. ¿Sí? Quedó menos J4 por esa diferencia de corrientes, así que nos dio el número. El número sería este. 21,08 con ángulo de 96,77. Ese es el voltaje. Ya lo voy a dejar acá, no lo voy a perder. Voy a mover acá nuestra corriente. De hecho, esto lo puedo borrar. Lo puedo borrar totalmente, así que nos llevamos los de acá. Y sigo esperando la corriente. ¿Cuánto es la corriente? La corriente, como ustedes pueden ver, efectivamente, ¿cierto? Es menos I1. Porque simplemente va en el sentido contrario, ¿cierto? Va hacia acá, así que es menos I1. Así que no hay mucho más que hacer en ese sentido. Vamos a calcularla. Vamos a escribir acá. ¿Cuál es la resistencia entre
o sea, la resistencia. La diferencia entre resistencia e impedancia, la impedancia es un concepto más general que considera la oposición de un elemento a la corriente continua y a la corriente alterna. La resistencia solamente considera la oposición a la corriente continua, y de hecho la resistencia forma parte de la impedancia, como recuerden que nosotros vimos que era así, ¿cierto? Esta es la resistencia. Así que es por eso que son tan parecidas, solamente que ahora que estamos trabajando con señales alternas tenemos que considerar esa componente que se llama reactancia, por si acaso. ¿Ya? Entonces nos quedaba menos I1 y podemos escribir el resultado. El B0 era igual a lo que tengo por acá, miren. El B0 es igual, lo tengo ahí, 21, ¿cierto? 21,08 con ángulo de 96,77 grados. Estos son volts. Y nuestra corriente era simplemente menos I1, que el I1 lo tengo ahí también. Le puedo poner el menos. Y de hecho, miren lo que voy a hacer yo. Borré ese. Vamos a tomar este número, le vamos a poner un menos pequeño. Lo vamos a escribir acá. Y fíjense que ese menos nos va a cambiar el ángulo, ¿ya? Así que lo podemos representar así. 2,778 con ángulo de 166,6. Voy a escribir ya. Pongámoslo por acá por mientras. Así que nos queda así. Va a ser 2,778 con ángulo de, y aquí lo escribimos, 161,6. Ahí, ampere. Para calcular B0, simplemente dije esto, miren. Dije, B0 es igual a la impedancia del elemento, tal como lo hacíamos antes con la resistencia, ¿cierto? Así que nos queda menos J4. Y recuerden que el menos, como le escribí acá, forma parte de la impedancia, así que él lleva su menos. Y luego, multiplicado por la corriente, en este caso va a ser una corriente resultante que circula de positivo a negativo, ¿cierto? Así que nos quedó I2 menos I1. ¿Ya? Así lo calculamos. Y ahí yo lo reemplacé y lo calculé. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a borrar acá. Recuerden que el tema de la impedancia, la reactancia, lo recapitulamos un poco hoy día. Lo empezamos a ver en la clase pasada también al final, sí, pero es eso simplemente. Y ahora, quiero saber si se va a entender. ¿Sí? Como pueden ver, hemos realizado lo mismo que hacíamos, por ejemplo, en los casos anteriores, o sea, lo que vimos antes en el curso. Sin embargo, ahora nos quedan números complejos, nos quedan fasores, ¿cierto? Como nuestras fuentes. Por eso es que es importante dominarlo. Como pueden ver, hicimos varias operaciones y que a mano no serían tan fáciles de repente, ¿cierto? R por I. Claro, es que lo que pasa es que la impedancia, vemos que se trabaja de la misma manera. Como les comentaba yo, tenemos que B igual, va a ser igual a Z por I. Se aplica tal cual, porque ahora estamos trabajando con ecuaciones algebraicas, y estos son obviamente simplemente una expresión de la ley de Ohm, donde tenemos que hay fasores, ¿ya? Esa es la ventaja de trabajar en este dominio, porque si es que no fuera así, tendríamos que haberlo hecho en base a las relaciones que vimos en la clase previa. Me refiero para tensión y corriente en un capacitor, ¿cierto? Ya. Una vez que tenemos esto, ahora viene el paso final. El paso final con el cual vamos a terminar, que sería este, miren. En definitiva, o en realidad finalmente, vamos a ponerle. Finalmente, representamos los fasores en el dominio temporal. Porque recuerden que nosotros lo que buscábamos finalmente eran el B0 de t y el I0 de t, ¿cierto? Eso buscábamos, y lo que tenemos ahora son fasores. No basta solamente con eso, hay que llevarlos al dominio temporal de vuelta. Los fasores de, en este caso, B0 y 0 en el dominio temporal. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Será muy difícil? En realidad es bien directo. Lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a tomar, por ejemplo, ay, ¿qué hice? Dice como doble clic. Ahí. Ya, vamos a tomar en este caso el B0 y el I0 y vamos a hacer lo siguiente. B0 de t va a ser igual a la magnitud, así tal cual como está. Tal cual como está, no se le cambia nada. 21,08. Ahora nos va a quedar representado, por ejemplo, con un coseno,
La frecuencia va a ser la que nosotros teníamos originalmente. Recuerden que no nos olvidábamos. Nos va a quedar multiplicado por t. Y el ángulo lo tomamos tal cual. Y lo ponemos ahí, sin cambiarle nada. Así que nos queda más 96,77 grados. Y ese va a ser, en definitiva, nuestro número. Como les decía, tomamos esto tal cual. Y eso tal cual. ¿Ya? Por eso era importante recordar la frecuencia, ¿cierto? Y pudimos representar como un coseno y queda bien directo. Para el caso de la corriente, vamos a hacer lo mismo, miren. Vamos a hacer esto, así que nos va a quedar entonces 2,778 coseno de 2t, y el ángulo lo tomamos tal cual, más 161,6 grados. Y aquí alguien podría preguntarse, pero no estaba representado, no sé, la otra corriente como un seno, o qué pasaría si yo quiero representar algo de esto como un seno. Muy bien, se puede representar, pero habría que sumarle 90. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo no lo recomiendo, porque es muy fácil que de repente uno se confunda y se equivoque. ¿Ya? Sería totalmente válido. Yo lo podría representar esto como un seno, pero sumándole 90 grados. ¿Ya? Que sería lo contrario de lo que hacíamos, ¿cierto?, cuando convertíamos de un seno a un fasor. Para evitarnos toda esa dinámica, mejor convertirlo como un seno, porque así es la relación es directa. ¿Ya? Y estaríamos ok. ¿Sí? ¿Dudas de cualquier tipo? Y eso me quedó así. Vamos a representarlo acá. Esto lo voy a dejar bien escrito. Lo voy a dejar bien escrito por mientras. Porque por el día de hoy yo creo que ya hemos revisado bastante. ¿Por qué le puse I1? Ahí. Esto, por si acaso, la ley de Ohm es válida también en el dominio fasorial. La ley de Ohm es válida en el dominio fasorial. Porque recuerden que ahora todas las impedancias trabajamos como si fueran resistencias, solamente que la diferencia está en que ahora es un número complejo en el dominio fasorial. ¿Ya? Como pudieron comprobar. Bueno, entonces, al menos por el día estaríamos ok. De hecho, nos pasamos 2 minutos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a seguir resolviendo problemas en este dominio. Vamos a ver que en realidad las cosas que nosotros ya hemos visto las podemos seguir aplicando, ¿ya? Escribimos bastante. Ya, que estén muy bien. Chao, chao.